El día de mi boda, mi esposo me susurró al oído: a partir de hoy, eres mía. Yo creí que era amor. Me quedé 34 años en esa casa. 34 años a 5 metros de una puerta que no tuve el valor de abrir. De día, era el mejor vecino del barrio. De noche, cuando apagaba la luz, se transformaba en otra persona. Y el peor sonido de mi vida no fue un golpe, no fue un grito, no fue un insulto, fue el ronquido. Porque el ronquido es el sonido de un hombre que destruye a su esposa y duerme como si nada hubiera pasado. 34 años de ronquidos. Hasta que una noche mi cuerpo dijo: ya basta. Salí de madrugada con una bolsa de lona y 200 pesos en el bolsillo. Hoy vivo en un albergue para mujeres y es el lugar más seguro en el que he vivido en toda mi vida. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno que vinieron a hacerme compañía hoy. Acérquense. Jaylen, una silla aquí a mi lado, que esta abuela tiene ganas de platicar y el corazón está lleno de cosas por decir. Me encuentran aquí en el comedor del albergue, acomodando las mesas para el desayuno. Miren nada más, estoy poniendo los platos derechitos, cada uno en su lugar, cada vaso boca abajo para que no le caiga polvo, cada cucharita del lado correcto. El mantel de hule a cuadros ya está limpio, bien estirado, sin arrugas. Las servilletas de papel las doblo en triángulo y las pongo debajo de cada plato, porque mesa bien puesta es respeto por quien va a sentarse. Parece una tontería, ¿verdad? Acomodar la mesa del comedor de un albergue municipal. Pero para mí no es ninguna tontería, mis hijos. Para mí esto es sagrado, porque cada plato que pongo en esta mesa es un plato que va a alimentar a una mujer que tuvo el valor de salir del infierno. Y el valor de salir del infierno merece por lo menos una mesa bien puesta y un café calientito de buenos días. El olor del café ya está llenando todo el comedor. Café de olla de esa manera antigua que hacía mi mamá allá en la colonia Guerrero, en esa cocina de piso de cemento que ella tallaba todos los santos días. Yo llego aquí todos los días a las 5:30 de la mañana, antes de que todo el mundo despierte, y hago el café. Hiervo el agua en la estufa grande, esa estufa industrial de 6 hornillas que donó el gobierno al albergue. Pongo los granos molidos en la olla de barro con una raja de canela, como Dios manda, y voy dejando que el líquido oscuro vaya soltando ese vapor que sube y se mezcla con el aire frío de la mañana del Distrito Federal. Después corto el pan en rebanadas iguales. Unto la mantequilla en los platos. Cada rebanada con la misma cantidad de mantequilla, porque aquí nadie merece más ni menos que nadie. Y acomodo las tazas en fila. Todo con esmero, todo con cariño, porque cocinar aquí es diferente a cocinar allá. Aquí nadie se queja de la comida. Aquí nadie avienta el plato contra la pared. Aquí nadie me patea porque el arroz quedó aguado o la carne quedó dura. Aquí las mujeres se sientan, comen y dicen: gracias, doña Chole. Gracias. Una palabra tan simple, tan chiquita. 5 letras que caben en la palma de la mano. Una palabra que me pasé 34 años sin escuchar dentro de una casa que ayudé a pagar con mi sudor, ladrillo por ladrillo, abono por abono. Mi nombre es Soledad, Soledad de Jesús Morales. Pero todo el mundo me llama Chole. Todo el mundo. Desde que era niña, desde que aprendí a hablar, todo el mundo me llamó Chole. Mi mamá me decía Chole, mi papá me decía Chole, mis hermanos, los vecinos, la maestra de la escuela, el padre de la iglesia. Y ahora aquí en el albergue las mujeres me llaman Doña Chole del café, Doña Chole de la mesa acomodada, Doña Chole que despierta antes que todos y deja todo listo para cuando las demás se levantan. Me gusta ese nombre. Me gusta ser la Doña Chole aquí, porque allá en la casa que dejé atrás yo era nomás la Chole, sin doña, sin título, sin valor. La Chole que limpiaba, que cocinaba, que servía, que recibía golpes y que se callaba la boca. Tengo 68 años de edad. Vivo aquí en el albergue municipal San Francisco de Asís, en la Ciudad de México. Hace 3 años que esta es mi casa. Cama individual, colchón delgadito que cruje cuando me volteo de lado en la noche. Sábana blanca del albergue que cambiamos cada semana. Almohada del albergue también. Bajita,
medio chuequeada, pero que para mí es la almohada más suave del mundo, porque es almohada de paz. Ropero no tengo. Tengo una bolsa de lona debajo de la cama con 3 mudas de ropa, una Biblia con la pasta gastada de tanto hojearla y una foto. La foto es mía, de cuando tenía 25 años. Bonita, sonriendo. Vestido floreado de algodón que yo misma cosí en una máquina prestada de la vecina. Cabello largo, oscuro, brillando bajo el sol. Todos los dientes en la boca, sin cicatriz en la ceja, sin diente faltante, sin cojear de la cadera. Miro esa foto todos los días antes de dormir. Todos los santos días. No por extrañar a la muchacha que fui. La miro como prueba. Prueba de que yo existía antes de él. Prueba de que existió una Chole completa, entera, sonriente, antes de que un hombre decidiera convertirme en pedazos. Soy mujer chiquita, mis queridos. 1,50 de estatura, delgada, de huesos finos, de esas que parece que se las lleva el viento. Cabello blanco cortado, cortito, pegado. Yo misma me lo corto con las tijeras de costura, sin espejo, en el lavabo del baño del albergue. La doña Francisca, mi compañera de cuarto, siempre dice: «Chole, déjame cortártelo, mujer, te lo cortas chueco». Pero a mí me gusta cortármelo sola, porque durante 34 años hasta mi cabello no era mío. Él decía cómo tenía que peinarme, cómo tenía que recogerlo, cómo tenía que verme. Ahora me lo corto como quiero. Chueco o no, es mío. Mi cara es angosta. Pómulos salidos de tan delgada. Piel morena con manchas de sol de quien trabajó toda la vida bajo el sol fuerte de la Ciudad de México. Ojos grandes, cafés, que parecen ocupar toda la cara. Ojos que vieron demasiado y que ahora miran todo con una distancia, sabe, como si hubiera un vidrio entre yo y el mundo. La psicóloga del albergue dice que eso es protección, que es el mecanismo de quien vivió cosas muy pesadas. Y en esta cara de abuelita menuda, me falta un diente canino aquí del lado izquierdo de arriba y me falta un premolar abajo del lado derecho. Y tengo una cicatriz de 4 centímetros aquí en la ceja del lado derecho. Y cojeo, jalo la pierna derecha cuando camino. Un cojeíto suave que la gente cree que es artrosis o reuma. Cada marca de esas tiene una fecha y una historia. Y se las voy a contar todas. Y antes de que yo continúe esta plática, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahorita. ¿Está bien? Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo. De la mismísima Ciudad de México, esta tierra bendita que me recibió 2 veces en la vida, una cuando nací y otra cuando huí. De Guadalajara, de Monterrey, de algún pueblito del interior que nadie conoce pero que tiene el corazón del tamaño del mundo. ¿O habrá gente de fuera de México viéndome desde Guatemala, desde Honduras, desde España? Y díganme una cosa, ¿a qué horita del día encontraron este video? ¿De mañanita tempranito con el café, igual que yo aquí en el comedor? ¿Después de la comida, en esa flojera rica de la digestión? ¿O ya de noche debajo de la cobija, antes de cerrar los ojos? Yo leo todos los comentarios, mis amores? Todos, uno por uno. Y cada uno que leo me llena el pecho de un calorcito bueno, de esos que calientan de adentro para afuera, de esos que ni cobija de lana da. Entonces, cuéntenme de dónde son y qué hora es allá. Vamos a hacer una cadena de cariño aquí en los comentarios, que cariño de gente buena es remedio que no se vende en la farmacia, pero cura todo. Bueno, pero vamos a lo que importa. Ustedes vinieron aquí a escuchar la historia de esta abuela y yo la voy a contar. La voy a contar de principio a fin, sin esconder nada, sin adornar nada, sin restarle nada, porque esta historia necesita ser contada. No para que me tengan lástima, yo no quiero la lástima de nadie. Quiero que entiendan cómo una mujer puede quedarse 34 años dentro de una casa con la puerta abierta y no salir. Que entiendan cómo un hombre, al que todo el mundo llama buena gente, puede ser la persona más peligrosa que existe cuando se apaga la luz. Que entiendan cómo uno sobrevive lo que parece imposible de sobrevivir. Yo nací aquí mismo en la Ciudad de México, en 1958, en un día frío de enero. Enero en el Distrito Federal es un frío seco que se mete en la piel y no sale,
que raja los labios y reseca la garganta. Mi mamá contaba que nací de madrugada, en la cama, en la casa, con la ayuda de una partera del barrio que se llamaba Doña Estela, mujer gordita, de manos calientes, que trajo al mundo a más de la mitad de los niños de la colonia Guerrero. Nací chiquita, delgadita, lloré flojito, y mi mamá pensó que no iba a salir adelante, pero salí adelante. Yo siempre fui terca para vivir. Mi papá se llamaba Joaquín Morales de Jesús, hombre chiquito, delgado como yo, de bigote fino y sombrero de palma que solo se quitaba para entrar a la iglesia. Tenía las manos gruesas, encallecidas de cemento y arena, uñas siempre sucias de obra, dedos cortos y fuertes que parecían hechos para agarrar cuchara de albañil, porque eso era él, albañil. Albañil con contrato al principio, después albañil de obra por su cuenta cuando cerró la empresa. Salía de la casa a las 5 de la mañana, cuando el cielo de la ciudad todavía estaba oscuro y el frío de la madrugada hacía que el aliento se volviera vaporito. Llevaba la fiambrera de aluminio que mi mamá preparaba la noche anterior. Arroz, frijoles, huevo, a veces un pedacito de chorizo cuando había. Regresaba a las 6 de la tarde, a veces a las 7, con el cuerpo molido, el sombrero sudado, la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa debajo de ese bigote fino. Mi papá era hombre de sonrisa fácil, se reía de cualquier cosa, se reía de los chistes malos del vecino, se reía de las travesuras de los hijos, se reía cuando mi mamá quemaba el arroz, se reía en vez de pelear. Y eso, mis queridos, solo lo fui a entender mucho tiempo después, porque yo creía que todos los hombres eran así, que todo marido se reía cuando el arroz se quemaba, que todo papá llegaba cansado y aún así preguntaba, «Remedios, ¿cómo te fue hoy?» Mi mamá era la doña Remedios, Remedios de Jesús Morales, mujer fuerte, fornida de cuerpo, de hombros anchos y brazos rollizos de tanto tallar ropa en la lavadero de cemento. Tenía la cara redonda, la piel morena y lisa, ojos chiquitos y vivos que lo veían todo, todo. No se le escapaba nada a esa mujer. Si yo agarraba un dulce escondido de la lata, ella sabía. Si el Toño se escapaba a jugar fútbol cuando debía estar estudiando, ella sabía. Tenía un radar de mamá que funcionaba mejor que cualquier cámara. Trabajaba lavando ropa ajena. Todos los días de mañana iba a recoger los bultos de ropa sucia en las casas de las patronas del centro, casas de gente rica, de doctores, de rancheros, y los traía en el balde sobre la cabeza, equilibrando ese peso con una elegancia que solo mujer fuerte tiene. Llegaba a la casa, tiraba todo en el lavadero del patio, enjabonaba, tallaba en la tabla de lavar. Exprimía con las 2 manos hasta que no goteara más y tendía en el cordel de alambre que cruzaba el patio de punta a punta. Las manos de ella siempre estaban rojas de jabón, cuarteadas del cloro, ásperas como lija de pared. Pero de noche, cuando yo me acostaba en el petate, porque cama no había para todos, yo y la Lucha dormíamos en petate en el piso del cuarto. De noche las manos de mi mamá me acariciaban el cabello con una suavidad que nunca encontré en ningún otro lugar del mundo. Manos que de día lavaban la mugre de los demás y de noche acariciaban el cabello de los hijos con la misma delicadeza de quien toca el pétalo de una flor. Vivíamos en la colonia Guerrero, que en aquel tiempo era la periferia del Distrito Federal, calle de tierra roja que cuando llovía se volvía lodo y cuando hacía sol se volvía polvo. Casa de 2 cuartos, uno donde dormíamos todos, los 5 hijos y los papás, y una cocina que servía para todo. Sala, área de servicio, cuarto de juegos, lugar para hacer la tarea de la escuela, lugar para rezar el rosario de noche. El baño quedaba afuera, de fosa, con puerta de madera vieja que golpeaba con el viento y que asegurábamos con un alambre para que no abriera sola. El techo era de lámina de cartón, sin plafón, y cuando llovía recio, las goteras chorreaban en varios rincones y corríamos con cubetas, palanganas, ollas, lo que fuera para juntar el agua. Piso de cemento grueso que mi mamá tallaba de rodillas con escoba de palma y jabón de barra, hasta dejarlo en un gris claro que brillaba de mojado. Una mesa de madera en el rincón con 4 sillas que no hacían juego. 2 de madera,
una de plástico blanco amarillento y una de fierro que mi papá trajo de una obra que la iban a tirar. Una estufa de leña arrimada a la pared con las ollas de aluminio brillando, colgadas en un clavo. Era lo que teníamos y era todo. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio. Antes de mí vino el Toño, Antonio, pero nadie le decía Antonio. Era Toño desde la cuna. Y la Marisela, la mayor de las mujeres. Después de mí vino el Beto. Beto, porque mi papá decía que Gilberto era mucho nombre para niño tan travieso. Y la Lucha, la chiquita, la consentida de la familia. 5 bocas que alimentar con salario de albañil y entrada de lavandera. No pasábamos hambre, pero poco le faltaba. La comida era arroz, frijoles, huevo, nopales picados, tamales de elote con frijoles cuando había, manitas de cerdo en escabeche cuando mi mamá conseguía comprar. Carne fresca era lujo. Solo el domingo, cuando mi papá iba al mercado del barrio tempranito, antes de que calentara el sol, y compraba un pedazo de carne de segunda, chambarete, falda, pescuezo, y mi mamá hacía un caldillo con papa, chile guajillo, ajo, cilantro, epazote. Ese olor de carne cocinándose a fuego lento en la estufa de leña se adueñaba de toda la calle y los vecinos ya sabían. Es domingo en casa del Joaquín. Y nos sentábamos en la mesa, los 7, y comíamos ese caldo como si fuera banquete de rey. Cada pedazo de carne era sagrado. Mi mamá separaba los pedazos más grandes para mi papá y los muchachos y se quedaba con los huesos y las puntas. Y cuando yo le preguntaba, «Mamá, ¿usted no va a comer carne?», ella decía, «Yo le entro al caldo, mi hija. El caldo es lo mejor». Mentira. No le gustaba el caldo. Se quedaba con el caldo para que sobrara carne para los hijos. Eso es mamá, mis queridos. Eso es amor de verdad. Amor que se queda con el caldo para darle la carne a los demás. Mi infancia fue pobre, pero fue buena. Fue buena de verdad. Necesito que entiendan eso antes de que les cuente el resto. La infancia fue buena. Yo jugaba en la calle de tierra con los otros niños del barrio. Las escondidas detrás de los muros de ladrillo, el avión rayado en el suelo con carbón de la estufa, la casita debajo del guayabo del patio del señor Bulmaro, el vecino gordo que roncaba en la hamaca y dejaba a los niños jugar en su patio con tal de que no tocáramos sus gallinas. Yo andaba descalza todo el día, pies sucios de tierra roja, dedo gordo cuarteado de pisar piedra, talón grueso de tanto piso. De noche, mi mamá me agarraba en su regazo. Aunque yo ya estaba grande, me agarraba y me tallaba los pies con estropajo y jabón en la palangana de aluminio. «Chole, niña, pareces animal del campo andando descalza de esa manera». Y yo me reía y ella tallaba, y el agua de la palangana se ponía roja de tierra. La escuela era la primaria federal del barrio, unos 15 minutos a pie de la casa. Yo iba con guaraches, vestido de percal que mi mamá cosía en casa con retazos que le regalaban las patronas y cuaderno de pasta dura que tenía que durar todo el año porque no había dinero para comprar otro. Lápiz prestado, borrador compartido con la Marisela, regla que era un pedazo de cartón cortado derecho. Me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba escribir, me gustaba copiar las letras bonitas en el cuaderno con el lápiz sacado con el cuchillo de cocina, porque sacapuntas era artículo de lujo. La maestra, doña Eunice, una mujer delgadita de lentes gruesos y voz de pajarito, decía que yo tenía la letra más bonita del grupo y que iba a llegar lejos. «Esta niña tiene futuro», le dijo una vez a mi mamá en la junta de padres. Y mi mamá sonrió con esa sonrisa de orgullo que solo mamá sabe dar. Yo soñaba con ser maestra. Soñaba con tener un salón lleno de niños que me llamaran Doña Chole y aprendieran a leer conmigo. Un sueño sencillo, de gente sencilla. Un sueño que la vida se tragó entero antes de que tuviera oportunidad de realizarlo. Pero la infancia fue buena, mis queridos. Necesito repetirlo. La infancia fue buena, porque lo que vino después fue tan malo, tan oscuro, tan pesado, que necesito que sepan que existió un antes. Existió una Chole que jugaba en la calle descalza y se reía recio y corría bajo el sol
y comía guayabas robadas del árbol del vecino y dormía sin miedo, desparramada en el petate, de panza arriba, brazo abierto, confiando en el mundo. Esa Chole existió. Y esa Chole murió un día de 1985, dentro de una iglesia vestida de blanco, mientras todo el mundo aplaudía y aventaba arroz. En la adolescencia fui creciendo callada, reservada, de pocas palabras. Nunca fui de hablar mucho, era más de observar. Me quedaba en el rincón escuchando las conversas de los mayores, guardando todo adentro de mí, aprendiendo el mundo con los ojos más que con la boca. Hice hasta la secundaria en la misma colonia, en el turno de la tarde, y cuando terminé ya sabía que no iba a poder seguir. La situación en casa se había apretado mucho. Mi papá se lastimó la espalda feo en una obra. Se cayó de un andamio mal puesto, se golpeó en la esquina de una viga de concreto y se quedó semanas tirado en la cama, gimiendo de dolor, sin poder levantarse, sin poder trabajar, sin un centavo entrando. Mi mamá lavaba ropa ajena de la mañana a la noche, pero no alcanzaba para alimentar 5 bocas con entrada de lavandera. Entonces yo fui a trabajar. Conseguí empleo de auxiliar de limpieza en el Hospital General, aquí en la Ciudad de México. Yo tenía 17 años cuando empecé allí. Trabajo pesado de despertar de madrugada, agarrar el metro repleto, llegar al hospital antes de las 6 de la mañana y pasar todo el día tallando piso de corredor, lavando baños de enfermería, pasando el trapo con desinfectante en cuartos de internación. El olor de hospital, esa mezcla de alcohol, cloro, enfermedad y miedo, se me pegaba en la ropa y en el cabello y me acompañaba a casa. Llegaba de noche oliendo a hospital y mi mamá decía: «Chole, ve a bañarte antes de sentarte en ese sillón que vienes oliendo a formol». Y yo iba. Baño de cubo, agua fría, jabón de barra, y regresaba limpia a cenar el arroz con huevo que la Marisela había hecho. Ganaba poco, salario mínimo, pero era dinero. Dinero que le entregaba a mi mamá en el día de la quincena completo, sin guardarme un centavo, y ella administraba. Pagaba el recibo de la luz, compraba frijoles, guardaba un poco para el medicamento de mi papá. Yo me quedaba sin nada para mí, pero no me importaba, porque era para la familia. Y para la familia uno da todo. Fue en el hospital donde conocí a Norberto Morales Campos. Él no era paciente ni empleado del hospital. Era electricista de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y había ido al hospital a hacer un mantenimiento en la instalación del ala norte, que siempre daba problemas. Yo estaba tallando el piso del corredor con ese trapeador grande de hule, concentrada, cabeza baja, cuando él pasó con su caja de herramientas. Hombre guapo en aquel tiempo, alto, moreno, cabello peinado de lado con brillantina, bigote bien recortado, uniforme azul de la CFE todo planchado, botas de cuero brillando. Olía a colonia, esa colonia de farmacia que usaba el hombre humilde, dulce, fuerte, que se quedaba en el aire después de que él pasaba. En aquel tiempo yo creí que era olor de hombre arreglado, de hombre que se cuidaba, de hombre de bien. Hoy sé que era el olor del lobo vestido de cordero. Me miró cuando pasó. Yo bajé los ojos. En aquel tiempo, muchacha decente no se quedaba mirando a los hombres. Él volvió al día siguiente. No había ningún mantenimiento que hacer, pero volvió. Me trajo un paquetito de cajeta envuelto en papel de China. Para endulzarle el día a la muchacha que limpia el corredor, dijo con una sonrisa que en aquel tiempo me pareció encantadora. Hoy sé que era la sonrisa de un cazador que escogió a su presa, pero en aquel tiempo yo no sabía leer las sonrisas. En aquel tiempo yo solo sabía que un hombre guapo, de uniforme, con buen empleo en la CFE, había parado en medio del corredor para darme cajeta. Y eso, para un auxiliar de limpieza de familia humilde de la colonia Guerrero, era como recibir un ramo de flores. Él volvió al día siguiente y al otro, siempre con algo. Cajeta, chicle, un paquetito de cacahuates. Una vez un pedazo de pan de muerto que dijo que su mamá había hecho, siempre con esa sonrisa, siempre con esa colonia, siempre parando en el momento exacto en que yo estaba sola en el corredor, sin nadie cerca. Hoy veo el patrón.
Hoy sé que el depredador estudia la rutina de su presa antes de atacar. Pero en aquel tiempo, yo era una muchacha de 18 años que nunca había tenido novio y que creyó que Dios le había mandado un príncipe de uniforme azul al corredor del hospital. Empecé a andar con él cuando ya tenía 18 años cumplidos. Andar en pareja en esa época era diferente, mis queridos, muy diferente. No había beso en la boca a la primera vez. Había visita en casa de los papás. Había sentarse en la sala con la mamá al lado bordando y el papá en el rincón mirando de reojo por encima del periódico. Había ir a misa juntos el domingo. Había plática en la banqueta con la puerta abierta y la vecina espiando por la ventana. Y Norberto hacía todo correctito, todo como se debía. Llegaba a la casa de mis papás el sábado en la tarde con ropa nueva, cabello peinado, con una bolsa de pan dulce o 1 kilo de carne para impresionar a mi mamá. Y mi mamá, pobrecita, que casi nunca compraba carne, se ponía muy contenta con ese muchacho generoso que traía carne para la cena de la familia. Él se sentaba en la sala, le sacaba plática a mi papá sobre fútbol, sobre política, sobre obra, porque sabía que mi papá era albañil y hablaba de construcción como quien entiende del asunto, aunque él era electricista. Y mi papá, con esa sencillez de hombre bueno que cree que todo el mundo es bueno también, le decía a mi mamá después de que él se iba: «Remedios, ese muchacho es serio. Trabaja en la CFE, empleo seguro, buen salario. La Chole tuvo suerte». Y mi mamá concordaba y yo creía. Todo el mundo creía. Porque el Norberto del día era perfecto, era el yerno ideal, el novio ejemplar, el hombre que toda mamá de familia humilde quería para su hija. Anduvimos 2 años. 2 años de sábados en la sala, misa del domingo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, paseo en el Parque Alameda, tomando nieve de limón en la nevería del señor Gerardo. Cine de vez en cuando. Me llevó a ver una película al Cine Alameda, que era el cine más bonito de la ciudad en aquel tiempo. Y yo lo encontré lo más chic del mundo, sentarme en esa butaca de terciopelo rojo y ver película en la pantalla grande. Él era cariñoso en esos 2 años. No mucho. Norberto nunca fue hombre de palabras dulces, de mi amor y mi cielo y mi corazón. Era hombre callado, de pocas palabras, de gestos más que de palabras, pero era presente. Traía flores en el cumpleaños, siempre cempasúchil, nunca rosas, porque decía que las rosas eran caras y el cempasúchil era igual de bonito. Me agarraba la mano en la calle, delante de los demás, con firmeza, con orgullo, y yo me sentía la mujer más afortunada de toda la Ciudad de México. Nos casamos en 1985, yo con 27 años, él con 28. Boda en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Guerrero, la misma iglesia donde me bautizaron y donde hice mi primera comunión. Yo de vestido blanco prestado de la vecina Marlene, vestido de encaje con manga larga que ella usó en su boda 3 años antes, y guardó en una bolsa de plástico, oliendo a naftalina en el fondo del ropero. Me quedó apretado porque la Marlene era más llenita, pero mi mamá hizo unos ajustes con alfiler y quedó bonito. Él de traje azul marino comprado a plazos en la tienda del señor Néstor, en el centro, pagando en 10 quincenas, 80 personas en la iglesia. Pastel de 3 pisos que hizo la suegra. La doña Dalila, mamá de Norberto, mujer seca, de poca conversación, que hizo el pastel más por obligación de suegra que por cariño de suegra. Músicos de banda de viento en el patio de la casa de sus papás, con el acordeonista chaparro que tocaba en todas las fiestas del barrio y cobraba una botella de mezcal y un plato de comida. Todo el mundo bailando, todo el mundo sudando en el calor de octubre en la Ciudad de México, todo el mundo riendo, todo el mundo feliz. Mi mamá lloró. Mi papá me apretó la mano en el momento de entregarme en el altar y me susurró: «Dios te bendiga, mi hija». Y yo entré a esa iglesia con el pecho lleno de esperanza, de futuro, de certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que la vida iba a ser buena a partir de ahí, de que el hombre que me esperaba en el altar iba a cuidarme como mi papá cuidó a mi mamá. En el momento de casarnos, frente al Padre, con esa iglesia llena de veladoras y flores de papel y gente abanicándose con abanico de cartón,
porque el calor era de rajarse, miré a Norberto y vi al hombre que amaba. El hombre que iba a ser el padre de mis hijos. El hombre que me iba a dar una vida mejor que la vida de mis papás. Yo estaba segura, absoluta, completamente segura. Él me susurró al oído justo después del sí, con la boca pegada a mi oreja para que nadie más escuchara. A partir de hoy, eres mía, Chole. Yo sonreí. Pensé que era declaración de amor, la cosa más romántica que ese hombre de pocas palabras me había dicho nunca. Me tardé 34 años en entender que no era declaración de amor, era título de propiedad. Juntamos nuestros salarios y compramos la casa en la colonia Doctores. Financiamiento de 20 años con el Infonavit. Casa de 3 cuartos, sala, cocina, baño con regadera eléctrica, cochera con portón de hierro. Casa nueva, olor a pintura fresca, a cemento curado, piso de mosaico brillando. Yo entré a esa casa por primera vez y pasé la mano por la pared de la sala, lisa, pintada de blanco, y pensé: salí adelante en la vida. La hija del albañil y la lavandera, la niña que dormía en petate en el piso y se bañaba con cubeta de agua fría, ahora tiene casa propia en la colonia Doctores, con regadera caliente y piso frío brillando. Salí adelante. Los primeros meses fueron bonitos. Norberto trabajaba en la CFE de las 6 a las 5. Yo seguía en el hospital, turno de las 7 a las 4. De noche cenábamos juntos. Yo cocinaba arroz, frijoles, carne, ensalada. Veíamos la telenovela en la televisión de 14 pulgadas que compramos a plazos y dormíamos. Fin de semana él tallaba la banqueta, yo planchaba. Domingo, él veía el partido y yo iba a visitar a mi mamá a la Guerrero. Vida de pareja. Rutina de pareja normal. El primer golpe llegó al 4.º mes de casada. Yo regresé del trabajo retrasada. El camión se descompuso en la avenida Insurgentes. Se quedó parado en medio de la calle casi 1 hora y yo tuve que bajarme y esperar otro. Llegué a la casa a las 7:30 de la noche en vez de las 6. Él estaba sentado en la sala, brazos cruzados, televisión apagada, la casa oscura. La cena no estaba lista porque yo no había llegado a hacerla. Chole, ¿qué horas son? Se descompuso el camión, Norberto. Tuve que esperar. No terminé la frase. La cachetada llegó en la boca, seca, tronando, fuerte. La cabeza se volteó de lado con la fuerza. Sentí el labio hincharse al momento, la piel tensándose, el sabor de sangre llenando la boca, ese sabor a fierro, a metal, a cosa viva desgarrándose, el mismo sabor que me iba a acompañar los siguientes 34 años de mi vida. Cuando llego del trabajo, la cena tiene que estar en la mesa. No importa si el camión se descompuso, si se acabó el mundo, la cena tiene que estar en la mesa. Fui a hacer la cena con el labio sangrando, arroz, frijoles, huevo frito, las manos temblando en el mango de la olla, la sangre chorreando del labio en la estufa, el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me iba a salir por la boca. Serví. Él se sentó, comió callado, masticando despacio, sin mirarme, sin pedir perdón, sin mencionar el golpe, como si yo fuera una cosa que había corregido, y la corrección ya estaba hecha. Terminó de comer, se levantó, se fue al cuarto y durmió, sin una palabra. De mañana me desperté con el labio hinchado y morado. Me miré en el espejo del baño y no reconocí mi boca, pero me convencí de que había sido la excepción, que él estaba nervioso, que estaba cansado del trabajo, que todo matrimonio tiene ajustes. Mi mamá siempre decía que hombre y mujer se pelean, pero se arreglan, que así es, que es normal. El padre en la misa decía que la esposa tiene que tener paciencia con el marido, que el matrimonio es para toda la vida, en lo bueno y en lo malo. Y las vecinas decían, marido nervioso es así, después se le pasa. Entonces creí que se le iba a pasar. No se le pasó, empeoró. Despacito, constante, silencioso, como gotero que perfora la piedra. Cae, cae, cae. Tan despacito que uno no se da cuenta del hoyo hasta el día que la piedra se parte a la mitad. Norberto tenía 2 maneras de existir.
Dos hombres dentro del mismo cuerpo, día y noche, soledades. Dos mundos que no se tocaban, que no se conocían, que parecían pertenecer a dos personas completamente diferentes. De día era el hombre que todo el vecindario conocía y respetaba. Salía de uniforme azul de la CFE a las 6 de la mañana. Saludaba al señor Mario de la panadería de la esquina. «Buenos días, señor Mario. Me da 2 bolillos y 1 litro de leche». Le daba los buenos días al portero del edificio de la esquina. Se paraba en la banqueta a platicar con la doña Lucía del número 12 sobre su nieto que iba a entrar a la universidad. Trabajaba 8 horas con los postes y los cables. Regresaba a las 5 de la tarde, se bañaba, se ponía ropa limpia, se sentaba en la jardinera a tomar café y leer el periódico. Cuando había periódico, porque no siempre había. El sábado lavaba el carro en la cochera, carro usado, un Tsuru rojo que después fue un Jetta blanco, pero siempre encerado, siempre brillando, siempre su orgullo. Le pasaba cera con una gamuza amarilla que lavaba aparte y no dejaba que nadie tocara. Veía el partido del América el domingo con la playera azul amarilla y el vaso de cerveza en la mano. Gritaba gol, mentaba al árbitro, golpeaba la mesa. La mesa, no a mí. De día, nunca a mí. Iba a misa con su mamá, la doña Dalila, el primer domingo de cada mes, con camisa de vestir y zapato boleado. Pagaba las cuentas al corriente, no le debía nada a nadie. Saludaba a los vecinos por su nombre. Sabía el cumpleaños del hijo de cada quien. Preguntaba por la salud de la abuela. Ofrecía ayuda para cambiar la regadera y arreglar los contactos, porque era electricista y hacía favores de gratis al barrio. Hombre correcto, hombre serio, hombre trabajador, hombre al que cualquier vecina de la colonia Doctores señalaba y decía con envidia: «La Chole tuvo suerte de casarse con Norberto. Ese hombre es de oro». De noche era otra criatura. La transformación ocurría cuando se apagaba la luz del cuarto, literalmente en el clic del interruptor. Mientras el foco estaba prendido, él era el Norberto del día. Se acostaba en la cama, veía la televisión, comentaba la telenovela. «Esta actriz está guapa, ¿verdad?», preguntaba qué había de cenar mañana. Hablaba sobre el trabajo, sobre el carro, sobre el partido del domingo. Normal. Marido acostado en la cama platicando con la esposa. Normal. Pero cuando se apagaba la luz, ese clic seco del interruptor, el cuarto hundiéndose en la oscuridad de golpe, yo sentía el cambio. No era cosa que se viera porque estaba oscuro, era cosa que se sentía. Su respiración cambiaba, se volvía más pesada, más lenta, más profunda. Su cuerpo en la cama se sentía diferente. Los músculos se ponían tiesos, las manos se tensaban. El silencio del cuarto cambiaba de calidad. Era un silencio que pesaba toneladas, que apretaba el pecho, que quitaba el oxígeno del aire. Y yo sabía. Mi cuerpo sabía antes que mi cabeza. Los vellos de mis brazos se erizaban. El estómago se helaba, las piernas se ponían duras y yo dejaba de respirar. Me quedaba en apnea esperando, rezando bajito, solo moviendo los labios sin sonido. Dios, haz que se duerma. Haz que se duerma ya. Haz que se voltee de lado y se duerma. En la oscuridad, él no era esposo, era dueño. Y yo no era esposa, era cosa, propiedad, objeto de uso para hacer lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera. A partir de hoy eres mía, mía, de él. Posesión, cosa sin voluntad, sin voz, sin derecho de decir no. No les voy a describir todo lo que pasaba en ese cuarto con la puerta cerrada y la luz apagada. No voy a hacerlo porque no tengo palabras que alcancen lo que era. Porque ciertas cosas no caben en palabras, no caben en frases, no caben en ningún idioma. Pero voy a decir lo que puedo, porque ustedes necesitan entender el tamaño de lo que viví. Lo que pasaba en esa oscuridad no era cosa de matrimonio. No era algo que pertenece a la vida de marido y mujer. Era algo que pertenece a la pesadilla. Tenía orden, tenía rutina, tenía exigencias que me hacían sentir que mi cuerpo ya no era mío, que había dejado de ser persona y me había vuelto instrumento. Si yo no hacía exactamente lo que él ordenaba, venía el puño cerrado en la oscuridad, sin aviso.
El puño pegaba donde encontrara: cara, costilla, estómago, brazo. Si yo lloraba, y al principio lloraba, en los primeros meses sollozaba fuerte, porque el dolor era tanto que no podía aguantarlo. Él me tapaba la boca con la mano, apretaba fuerte y me decía al oído con esa voz baja y tranquila que era 1000 veces peor que cualquier grito: «Cállate la boca, Chole. Los vecinos te van a oír. ¿Quieres que los vecinos sepan qué clase de mujer eres?» Y yo me callaba. Aprendí a callarme. Aprendí a tragarme el grito en medio de la garganta. Aprendí a morderme la almohada. Aprendí a llorar sin hacer ruido, sin un gemido, sin un sollozo. Solo las lágrimas escurriendo en la oscuridad, mojando la almohada en silencio. Aprendí que mi cuerpo podía estar siendo destruido y mi boca podía estar cerrada al mismo tiempo. Y esa es la lección más cruel que una mujer puede aprender. Y después de todo lo que él hacía, venía la parte que más me destruía. Porque después de lo que pasaba, él simplemente se volteaba de lado, jalaba la sábana hasta el hombro y dormía en 2 minutos, roncando, un ronquido pesado, regular, de hombre en paz consigo mismo, como si acabara de ver el noticiero de la noche y se hubiera dormido satisfecho, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera, como si los últimos minutos, o a veces horas, fueran cosa de mi imaginación. Y yo me quedaba acostada en la oscuridad, inmóvil, el cuerpo doliendo por fuera y por dentro, sin poder moverme, sin poder levantarme, sin poder voltearme en la cama, porque cada movimiento dolía. Mirando al techo que no veía porque todo estaba oscuro, escuchando su ronquido, ese ronquido constante, ritmado, tranquilo, el ronquido de un hombre que acaba de destruir a una mujer y duerme como bebé de cuna. El ronquido. Mis queridos, yo sé que parece cosa rara de decir, pero el sonido más horrible de toda mi vida, de todos estos 68 años, no es una cachetada, no es un golpe, no es hueso tronando, no es grito, no es insulto, es ronquido, su ronquido, porque la cachetada duele en el momento y después se pone morado y después sana. El golpe marca, pero cicatriza, pero el ronquido es el sonido de la indiferencia. Es el sonido de quien hizo lo que hizo, y no le importó ni tantito, que no perdió 1 minuto de sueño, que no sintió ni una gota de remordimiento, que hace y duerme, hace y duerme, hace y duerme. Y de mañana despierta y dice: «Buenos días, Chole». Con la misma boca que la noche anterior dijo las cosas que dijo, y toma su café de olla y come sus galletas de animalitos, y se va a trabajar de uniforme azul, saludando al señor Mario de la panadería, como si la noche no hubiera existido. 34 años de ronquido, 12.400 noches, más o menos 12.400 veces escuchando ese sonido después de todo lo que pasaba. 12.400 veces mirando al techo oscuro y rezando para que amaneciera pronto, porque de día era más fácil. De día fingíamos, de día él era el Norberto y yo era la Chole y éramos la pareja normal de la colonia Doctores que todo el mundo admiraba. En el 2.º año de casados, él se quedó con mi salario. A partir de ahora, yo administro el dinero de esta casa, dijo un martes en la noche, como quien anuncia que va a pintar la pared de otro color. Cosa decidida, sin discusión. Y así fue. Yo trabajaba en el hospital 8 horas al día. Cobraba a fin de mes y él agarraba todo, el sobre completo. No me quedaba ni un centavo para mí, ni para un café en la panadería, ni para un jaboncito, ni para un pasaje extra del camión. Si yo necesitaba cualquier cosa, toalla sanitaria, calcetines, desodorante, tenía que pedirle a él. Y pedirle a él era abrir la boca y tragar humillación. «Norberto, necesito pasta de dientes». Y él me miraba de arriba a abajo con esa mirada de patrón, mirando a empleada pedigüeña. «¿Ya se te acabó de nuevo? Tú gastas demasiado, Chole. Las mujeres nomás saben gastar». Y daba o no daba, según su humor. A veces daba, a veces no. A veces me quedaba una semana sin toallas sanitarias porque él decidió que estaba gastando demasiado. Sin dinero, la mujer no sale, no paga camión extra, no paga renta, no compra comida sola,
Se queda presa sin reja, presa por el bolso vacío, por la dependencia, por la vergüenza de ser mujer grande que no tiene ni un peso suyo. Yo que trabajaba, yo que sudaba, yo que tallaba piso de hospital y no tenía derecho ni a una nieve en el parque. Tuvimos 3 hijos. El Willy nació en el 86, un año después de la boda. La Rosario vino en el 89 y la Tatiana, la chiquita, en el 92. 3 hijos que amé con una fuerza que no cabe en el pecho. 3 hijos que eran mi razón para levantarme de mañana, después de cada noche de horror. Y 3 hijos que eran, al mismo tiempo, la cadena más pesada que me amarraba a esa casa. Porque yo sabía, si me salía, ¿a dónde iba con 3 niños? ¿A la calle? ¿A dormir en la banqueta con 3 hijos? ¿A pedir limosna en el semáforo con niño en brazos? La maternidad, que era mi salvación, era también mi prisión. Los hijos que me daban motivo para vivir eran los mismos que me daban motivo para quedarme. Y había la vergüenza de ser la mujer del Norberto y contarle al mundo que Norberto, que encera el carro el sábado y va a misa el domingo, hace lo que hace con su esposa cuando se apaga la luz. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién? El padre, el vecino, la suegra iban a decir que estaba loca, que estaba inventando, que era una ingrata. El Norberto te dio casa, te dio comida, te dio buena vida, te dio 3 hijos, y tú te quejas. ¿Qué más quieres, mujer? Ya escuchaba las voces en mi cabeza antes de abrir la boca. Entonces no la abría. Y estaba el miedo más pesado de todos. Porque él dijo una sola vez bastó, con esa voz baja y tranquila, en la oscuridad, después de todo. Chole, si te sales de esta casa, te encuentro. Puedes irte al fin del mundo. Te encuentro y te traigo de regreso. Y cuando te traiga, va a ser peor que cualquier cosa que ya hayas vivido. Y yo le creí. Cada célula de mi cuerpo le creyó, porque el hombre que hacía lo que hacía en la oscuridad era capaz de todo. Yo lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol salía de mañana. No era suposición, era certeza absoluta. Certeza clavada en cada hueso, en cada músculo, en cada cicatriz. Entonces me quedé 34 años a 5 metros de una puerta que no podía abrir, 5 metros entre la cama y la libertad, y yo no caminaba. Los años fueron pasando y la violencia fue creciendo junto con ellos, como planta venenosa que entre más tiempo lleva, más hondo mete en la raíz y más difícil es arrancarla. Al principio era cachetada en la boca, en la cara, en el oído que se quedaba zumbando por horas. Después, la cachetada se volvió golpe. Golpe cerrado de puño duro que pegaba en mandíbula, pómulo, sien. Después el golpe ganó compañía de patada. Patada en la canilla, en el muslo, en la cadera, en la costilla. Después la patada no bastó y vino el resto. Botella, plancha, palo de escoba, cinturón de cuero con hebilla. Lo que tuviera al alcance de su mano se volvía instrumento, y siempre con el mismo patrón de siempre. De día nada. De día, el Norberto enceraba el carro, compraba el pan, saludaba al vecino. De noche, el cuarto, la puerta, el interruptor, la oscuridad y lo que venía después. Yo fui perdiendo pedazos de mí a lo largo de los años, perdiendo despacito, uno a la vez, como árbol que pierde hoja en el invierno. Perdí el diente canino del lado izquierdo en el 2003. Golpe en la boca porque tardé en contestar el teléfono que sonó en la sala. Era su mamá llamando, y él estaba en el baño, y yo estaba en el patio tendiendo ropa, y no escuché a tiempo. Cuando entré corriendo y contesté, ya había caído la llamada. Él salió del baño con la toalla. Preguntó quién era. Yo dije que no había alcanzado a contestar. Y el golpe llegó antes de que yo terminara la frase. Sentí el diente soltarse al momento. Lo escupí en mi mano, chiquito, blanco, con un hilo de sangre. Miré el diente en la palma de mi mano y pensé, este diente tiene 27 años de matrimonio. Nació conmigo, creció conmigo, masticó la comida que me alimentó toda la vida y ahora está en mi mano porque un hombre decidió que tardé en contestar el teléfono. Perdí el premolar de abajo del lado derecho en el 2009.
golpe, porque el cuello de su camisa estaba amarillento. Yo la había lavado, tallado, puesto blanqueador, pero el cuello no quedó blanco, y él decidió que era una incompetente. El golpe pegó de abajo para arriba, acertó en la mandíbula y el diente salió con todo y raíz. Sangró toda la noche. Puse un algodón con agua oxigenada y me quedé sentada en el baño hasta de mañana, escupiendo sangre en el lavabo. La cicatriz en la ceja llegó en el 2014. Él llegó del bar un viernes en la noche, oliendo a cerveza y a rabia. Yo no sé cuál fue el motivo. Tal vez no hubo motivo. A veces no lo había. A veces llegaba y golpeaba porque sí, porque podía, porque yo estaba ahí y la puerta estaba cerrada y nadie iba a ver. Esa noche fue botella de cerveza, la que él estaba bebiendo, que agarró por el cuello y me pegó en la ceja. El vidrio no se rompió. Botella de cerveza es gruesa, pero el borde me abrió la piel en 4 centímetros. La sangre me escurrió por la cara. Me entró al ojo y por un instante no vi nada con el ojo derecho. Me quedé ciega de sangre y él se fue a dormir. Yo me limpié la sangre con trapo de cocina, puse esparadrapo y me fui a dormir también, porque ir al hospital significaba explicar, y explicar significaba admitir, y admitir significaba enfrentar. Y enfrentar en aquel tiempo era una cosa que yo no sabía hacer. Y la cadera derecha. La cadera fue la que más sufrió y es la que más duele hasta hoy. Yo cojeo, jalo la pierna derecha cuando camino. Un cojeíto suave que todo el mundo nota, pero nadie pregunta porque es falta de educación preguntar por una viejita coja. Creen que es artrosis, que es desgaste natural, que es la edad, que es reuma. No es. Es patada. Fueron tantas patadas en la cadera a lo largo de los años que perdí la cuenta. Patada cuando yo estaba parada en la cocina y él llegaba por detrás. Patada cuando yo estaba en el piso después de una golpiza y él le daba una más para que aprendiera. Patada cuando yo estaba durmiendo y él despertaba de mal humor en medio de la noche. La cadera fue quebrando por dentro despacito, los cartílagos desgastándose, los huesos desalineándose hasta volverse este cojeo que me acompaña para siempre. La médica del albergue dijo que tengo artrosis avanzada en la cadera derecha causada por trauma repetitivo. ¿Trauma repetitivo? Manera bonita de decir que mi esposo me pateó tantas veces que mi cadera se torció. Los hijos crecieron viendo. No todo. Lo que pasaba en el cuarto con la puerta cerrada, ellos no lo sabían. Por lo menos yo rezaba para que no lo supieran. Pero veían el resto. Me veían con el ojo morado de mañana, disimulando con lentes oscuros dentro de la casa. Me veían cojeando más que de costumbre, después de una noche más violenta. Me veían callada en la mesa de la cena mientras él comía y se quejaba de que el frijol estaba sin sal o la carne estaba seca. Me veían lavar la sangre de mi propio rostro en el lavabo del baño de madrugada, creyendo que ellos estaban dormidos, pero no estaban. El niño que vive en casa, donde el papá le pega a la mamá, no duerme. Finge que duerme. Se queda con los ojos cerrados y los oídos abiertos y oye todo. Cada golpe, cada caída, cada gemido ahogado, y lo graba y lo carga para toda la vida. El Willy, mi mayor, se fue de la casa con 17 años, se fue a Guadalajara sin avisar, sin despedirse, sin mirar para atrás. Agarró una mochila, metió unas ropas y desapareció de madrugada. Dejó un papel sobre la mesa de la cocina. No me busquen. Y nadie lo buscó. Norberto dijo, déjalo, va a volver cuando le apriete el hambre. No volvió. Nunca volvió. No llama, no visita, no manda carta, no manda mensaje, no manda noticia. Cortó a la familia completa como quien se corta la uña, sin dolor visible, sin remordimiento, sin nostalgia. Se perdió en el mundo. Yo lo entiendo. Lo entiendo con un dolor que solo mamá de hijo perdido en vida entiende. Él vio demasiado. Vio a la mamá recibir golpes. Vio al papá ser monstruo. Vio, y no pudo hacer nada porque era niño. Y niño contra hombre crecido no tiene chance. Entonces hizo la única cosa que podía hacer. Huyó.
Huyó de nosotros, huyó de mí. Y por más que duela, y duele, mis queridos, duele todos los días, duele todas las noches, duele cuando veo a una mamá abrazando a su hijo en la calle. Por más que duela, yo sé que huir era lo más sano que ese niño podía haber hecho por él mismo. La Rosario, la de en medio, también se casó joven, con 19 años, con un muchacho de la Ciudad de México mismo, empleado de ferretería. Se casó rápido, se casó sin fiesta grande, se casó para salirse de la casa. Su marido es buen hombre. Hasta donde yo sé, hasta donde mis ojos alcanzan, nunca le ha levantado la mano. Ella viene a verme al albergue una vez al mes. Exactito, siempre el segundo sábado. Trae un paquete, una muda de ropa, un jabón, una fruta, generalmente plátano o manzana. Se queda una hora, se sienta en la cama, platica poco, habla sobre el trabajo, sobre su hijo que está en la escuela, sobre el precio de las cosas. Se va, me abraza en la puerta. Un abrazo rápido, apretado, de quien quiere abrazar más, pero no puede. No me llama a vivir con ella. Y yo lo entiendo también, porque la hija que creció viendo a la mamá recibir golpes carga una vergüenza que no es suya, que ella no pidió, que no merece, pero que parece pegada en la piel como tatuaje. Y vivir con la mamá es vivir con el recuerdo. Y el recuerdo pesa. El recuerdo ocupa lugar. El recuerdo despierta de madrugada y pregunta cosas que nadie quiere responder. La Tatiana, mi chiquita, fue la que más tiempo se quedó en casa. Se salió a los 22 cuando se casó. Pero antes de salirse, cuando ella tenía 16 años, una noche después de una golpiza en la cocina, él me pateó en la cadera porque la carne de la cena estaba dura. Yo caí en el piso de mosaico, me golpeé la cabeza en la esquina del mueble y me quedé ahí en el suelo, encogida, agarrándome la cadera con las dos manos, tratando de respirar. La Tatiana vino a mi cuarto después de que él se durmió. Yo estaba acostada, llorando bajito, mordiéndome la funda de la almohada para no hacer ruido. Ella se sentó en la orilla de la cama, me agarró la mano. Su mano era chiquita, caliente, temblaba un poco, y dijo con una voz que ya no era voz de niña, era voz de mujer que entendió el mundo demasiado pronto. «Mamá, ¿por qué no se va?» «¿A dónde, mi hija?» «A cualquier lugar. La calle es mejor que esto. La calle es mejor que esto». Mis queridos, una muchachita de 16 años le miró los ojos a su mamá y dijo que la calle con frío, con hambre, con miedo, con oscuridad, era mejor que nuestra casa. Y tenía razón, tenía toda la razón. La calle era mejor que esa casa, porque en la calle, por lo menos, nadie te despierta con un golpe. En la calle nadie te patea la cadera. En la calle nadie hace lo que él hacía en la oscuridad. Pero yo no me fui. No esa noche, no ese año. Tardé 18 años más en tener el valor de darle la razón a mi hija de 16. 18 años. La frase se quedó guardada dentro de mí, como semilla en el fondo de la tierra, esperando la lluvia correcta para brotar. La calle es mejor que esto. Yo me la repetía en silencio, acostada en la cama, escuchando su ronquido noche tras noche. La calle es mejor que esto. La calle es mejor que esto. La calle es mejor que esto. Como mantra, como oración, como promesa que me hacía a mí misma y que tardé 18 años en cumplir. Yo sobreviví 34 años en esa casa por una cosa que solo fui a entender mucho tiempo después, cuando la psicóloga del albergue, la doctora Mireya, me lo explicó con palabras que por fin tuvieron sentido. Ella dijo que se llama disociación. Es cuando la mente de la persona se desconecta del cuerpo para aguantar lo que el cuerpo está pasando. Como si uno se saliera de sí mismo, como si flotara fuera del propio cuerpo y se quedara mirando desde arriba, desde lejos, como si no fuera con uno. Y era exactamente eso lo que yo hacía. Cuando se apagaba la luz y yo sentía lo que venía, yo me salía, no del cuarto, de mi propia cabeza. Mi mente se iba a otro lugar. Se iba a la cocina de mi mamá, al olor de los tamales humeando en la vaporera, al sonido de la olla de frijoles borboteando,
a la voz de mi mamá cantando música de la radio mientras tallaba ropa en el lavadero. Se iba a la calle de tierra de la colonia Guerrero, al juego del avión con la lupita de la casa de la esquina, al guayabo del patio del señor Bulmaro, al sabor de chicozapote chupado debajo del sol caliente. Se iba a la escuela, a las letras bonitas en el cuaderno, a la voz suave de la doña Eunice diciendo que yo iba a llegar lejos, que yo tenía futuro. Mi cuerpo se quedaba ahí en la cama, en la oscuridad, pasando por lo que pasaba. Pero yo, la Chole de verdad, la Chole que existía antes del matrimonio, la Chole de la foto, me escondía en los cajones más profundos de la propia memoria y esperaba que acabara. Y acababa, siempre acababa. Él terminaba, se volteaba de lado, dormía y yo regresaba. Regresaba al cuerpo que dolía, al cuarto oscuro, al ronquido, y me quedaba ahí acostada, inmóvil, contando los minutos para que amaneciera, porque el día era más fácil. El día era mentira, pero era mentira aguantable. El día era el Norberto encerado el carro y yo limpiando la casa, todo el mundo fingiendo que era normal. Y fingíamos tan bien, mis queridos, tan bien que hasta yo misma a veces casi lo creía. Hubo una noche en el 2015 que llegué al lugar más oscuro de mi vida. Él me había golpeado en el estómago de tarde, en la cocina, porque olvidé comprar el café de la marca que le gustaba en la tienda del barrio. Compré otra marca porque la suya se había acabado en el anaquel. Golpe en el estómago. Yo me doblé en el suelo sin aire. Creí que me iba a morir ahí, en el mosaico de la cocina, con la cara pegada al zoclo. Él se fue al bar como si acabara de espantar una mosca. De noche, en la cama, después de todo lo que ya se había vuelto rutina horrible, con él roncando de mi lado, yo me quedé mirando al techo oscuro y pensé cosas que nunca voy a repetir. Pensé en cosas definitivas. Pensé que si yo dejaba de existir, el dolor paraba. Pensé que morir era más sencillo que vivir. Pensé que cerrar los ojos para siempre era más fácil que abrirlos todos los días de mañana y fingir que todo estaba bien. Pero entonces, y yo le agradezco a Dios ese entonces todos los días de mi vida, volteé la cabeza en la almohada y miré al buró. Y ahí estaba la foto mía a los 25 años. La cara sonriendo, todos los dientes en la boca, el cabello suelto, el vestido floreado, la mujer entera, completa, sin marca, sin miedo. Y pensé, esa mujer de la foto no quería irse del mundo. Esa mujer quería vivir, quería ser maestra, quería tener una vida bonita. Esa mujer merecía algo más que un cuarto oscuro con un monstruo roncando a su lado. Y yo, por más destruida que estuviera, por más quebrada, por más apagada, yo todavía era esa mujer. En algún lugar debajo de los moretones, debajo de las cicatrices, debajo de los dientes perdidos y de la cadera torcida, esa mujer de 25 años todavía respiraba. Débil, pero viva, escondida, pero presente. Esa noche no hice nada definitivo. Gracias a Dios no lo hice. Pero agarré la foto y la puse debajo de la almohada. Y a partir de esa noche, todas las noches, antes de cerrar los ojos, agarraba la foto, la miraba en la oscuridad, a veces solo por el tacto, pasando los dedos por el borde de la foto, sintiendo el papel, y decía bajito solo para mí: «Buenas noches, Chole. Aguanta una más. Mañana lo intentamos de nuevo». Como si me hubiera dividido en dos, la Chole del presente, que recibía golpes y se callaba, y la Chole de la foto que esperaba, que guardaba fuerzas, que un día iba a ser lo suficientemente valiente para caminar 5 metros. 16 de marzo de 2019. Yo tenía 61 años cumplidos. Norberto tenía 62. Esa noche no pasó absolutamente nada diferente. Necesito que eso quede grabado. No hubo golpiza peor. No hubo amenaza nueva. No hubo escena de película de esas que ponen música triste y la protagonista mira por la ventana y toma la gran decisión. Fue una noche igual a todas las demás, igualita. Él hizo lo que siempre hacía. Durmió, roncó. Mismo patrón, mismo ritual, mismo ronquido, seguido de la misma indiferencia. Y yo me quedé en la oscuridad,
mirando al techo, escuchando el ronquido, igual que siempre, doliendo por dentro y por fuera, oliendo a su colonia barata que se impregnaba en la almohada y en la sábana y en mi piel, contando los minutos para que amaneciera. Pero esa noche, algo dentro de mí hizo una cuenta que nunca antes había hecho. Fue una cuenta sencilla de aritmética de escuela, de esas que la doña Eunice enseñaba en el pizarrón con gis blanco. Yo pensé, tengo 61 años. Si vivo hasta los 80, son 19 años más. 19 años por 365 noches da casi 7,000 noches. 7,000 noches más, 7,000 veces más la luz apagándose, 7,000 veces más el ronquido, 7,000 veces más despertar de mañana y fingir que todo está bien. 7,000. Y el cuerpo dijo, no. No fue la cabeza, no fue razonamiento, no fue valentía de heroína de película, fue el cuerpo, el mismo cuerpo que aguantó 34 años de todo lo que aguantó, simplemente dijo, ya basta, no se puede más, se acabó. Como máquina que llega al límite y se apaga, pero al revés no se apagó. Se prendió todo de una vez. Las piernas que estaban blandas de miedo se pusieron firmes, los brazos que parecían de plomo se pusieron ligeros. El corazón que latía despacito se disparó, bombeando la sangre hacia las piernas, los brazos, la cabeza. Y la cabeza dijo, levántate ahorita o nunca más, porque si no te levantas ahorita, no te levantas nunca. Y me levanté despacito, cuidando de no mover el colchón. Norberto roncando. Puse los pies en el suelo frío, piso de mosaico helado de marzo, frío, que subió por la planta y recorrió todo el cuerpo. Me paré, el cuarto oscuro, su respiración pesada, regular. Fui al ropero, abrí la puerta despacito, sosteniendo la bisagra para que no crujiera. Agarré la bolsa de lona que usaba para ir al mercado. Metí adentro 2 calzones, un sostén, un vestido de algodón, un pantalón de mezclilla, una blusa, la Biblia y la foto. La foto mía a los 25, sonriendo con todos los dientes. Fui a la cocina, pasé de puntitas por el corredor, desviándome del pedazo del piso que crujía cerca del cuarto de las niñas. Aunque las niñas hacía años que se habían ido, yo todavía le decía el cuarto de las niñas. Abrí el mueble de la cocina, metí la mano en la lata de harina de trigo que quedaba en el fondo del entrepaño de arriba. Saqué 200 pesos en billetes arrugados, dinero que la Rosario me había dado escondido en mi último cumpleaños, apretando en mi mano cuando Norberto fue al baño y susurrando. Guárdalo, mamá, escóndelo bien, un día lo va a necesitar. Yo lo guardé en la lata de harina, en el fondo, debajo de la harina, donde él nunca buscaría, porque él jamás en su vida puso la mano en una lata de harina. 200 pesos, todo lo que tenía en el mundo. 34 años de matrimonio, más de 30 años de trabajo en el hospital hasta que me jubilaron. Toda una vida de sudor. Y lo que tenía para mostrar cabía en una bolsa de lona y en un puñado de billetes arrugados escondidos en lata de harina. Regresé al cuarto, me paré en la puerta, miré a Norberto dormido, roncando, boca abierta, cara lisa, sin arruga de preocupación, sin marca de remordimiento, sin sombra de culpa, cara de paz. El hombre más tranquilo del mundo, el hombre que iba a despertar de mañana, ver la cama vacía y tomarse su café, porque para él yo era eso, parte de la casa, rutina como la cafetera, como el piso que él pisaba, cosa que está ahí y uno ni nota. Caminé hasta la puerta de la calle, 5 metros, los 5 metros más largos y más cortos de mi vida. Largos porque conté cada paso como si fuera el último, cortos porque acabaron demasiado pronto. Y pensé, ¿no más esto? 34 años me quedé presa a 5 metros de distancia de la libertad. 5 metros, 5 pasos. ¿Era no más eso? Abrí la puerta. La cerradura hizo un clic bajo. Me paré, escuché. El ronquido seguía. Él no despertó. Salí. Pisé la banqueta. Sentí el cemento frío debajo de las chancletas. Cerré la puerta detrás de mí, despacito, sin golpear. Ciudad de México de madrugada, 3 de la mañana, marzo.
lloviznando esa llovizna fina de temporada que no moja pero empapa. Yo en chancletas, pantalón de mezclilla y blusa, bolsa de lona en la mano derecha, 200 pesos en el bolsillo del pantalón, 61 años de edad, sin saber para dónde ir. Y caminé sin rumbo, sin dirección, sin destino, por la colonia Doctores, por las calles que me sabía de memoria, la calle de la panadería del señor Mario, la calle de la iglesia, la calle de la escuela de los hijos, por la Doctores, por la Obrera, por la avenida, por la ciudad que dormía mientras yo huía. Caminé en la oscuridad, en la llovizna, con las chancletas mojadas haciendo plic-plac-plic en el asfalto. Caminé hasta que me dolieron los pies, hasta que las piernas se quejaron, hasta que la cadera torcida de patadas, me latió como brasa, pero era dolor bueno, dolor limpio, dolor de caminar, dolor de irse, no dolor de quedarse, no dolor de recibir golpes, dolor de libertad. ¡Qué dolor de libertad, mis queridos! Es el dolor más dulce que existe en el mundo. Cuando salió el sol, yo estaba en el Parque Alameda, centro de la Ciudad de México. Me senté en una banca de concreto, mojada de llovizna de cabeza a pies, bolsa de lona en el regazo, manos temblando, no de frío, de adrenalina, de susto, de no creer lo que había hecho. Y miré el sol saliendo entre los edificios y lloré. Lloré como nunca había llorado en 34 años. Lloré fuerte, de boca abierta, sin tapar, sin morderme la almohada, sin tragarme el sonido. Lloré en el parque, sentada en la banca, frente a quien quisiera verme. Un hombre que pasaba apurado con portafolios me miró y se desvió. Una mujer con carriola de bebé se paró. Hizo ademán de preguntar si yo estaba bien, dudó y siguió. El mundo caminando y yo llorando. Y no era llanto de tristeza, era otra cosa. Una cosa que yo no sentía hacía tanto tiempo que tardé en reconocerla. Alivio. Era alivio. El pecho liviano, liviano de verdad. La respiración suelta, entrando y saliendo fácil, sin nudo, sin peso en el estómago. El cuerpo entero abriéndose como flor que se quedó cerrada demasiado tiempo en la oscuridad y por fin vio el sol. Alivio de quien salió de un lugar donde no podía respirar y por primera vez en 34 años llenó los pulmones de aire. Yo respiré hondo en el Parque Alameda, aire de la Ciudad de México de mañana temprano. Olor de tamales de algún puesto que estaba abriendo, olor de tierra mojada, olor de gasolina de camión pasando, olor a café de alguien que lo hacía en el cuarto encima del local. Aire de afuera, aire del mundo, aire que no era del cuarto, no era de él. Los primeros días en la calle fueron los peores y los mejores de mi vida al mismo tiempo. Y esa contradicción solo tiene sentido para quien vivió lo que yo viví. Peores, porque yo no tenía absolutamente nada. Dormí la primera noche debajo del quicio de una tienda de electrodomésticos en la avenida Bucareli. Cartón de caja de refrigerador en el suelo. Lo saqué detrás de la tienda. Lo doblé a la mitad, me acosté encima. Bolsa de lona de almohada. Frío de marzo en la ciudad que se mete en los huesos y parece que nunca más sale. Temblé toda la noche, sin dormir un minuto, sin cobija, sin pared para cortar el viento. El ruido de la calle, carros pasando, borrachos gritando, sirena de ambulancia a lo lejos, me asustaba a cada segundo. Yo me quedaba encogida en el cartón, aferrada a la bolsa, con los ojos abiertos en la oscuridad de la banqueta, el corazón saltando en el pecho. Mejores, porque nadie me golpeó, nadie me despertó con un puñetazo, nadie me hizo nada en esa oscuridad. Estaba en el suelo, con frío, con hambre, con miedo de la ciudad de noche, con vergüenza de ser una mujer de 61 años acostada en un cartón debajo de un quicio, pero sin mano encima de mí, sin ronquido al lado, sin interruptor apagándose y el monstruo apareciendo. Y eso, mis queridos, después de 34 años, era lujo. Era 5 estrellas, era suite presidencial, era luna de miel. Me quedé 2 semanas en la calle, 2 semanas que parecieron 2 años y 2 días al mismo tiempo. Pedí comida en panaderías, llegaba a la puerta y decía con la voz más chiquita que yo haya tenido: «Señor, ¿tiene un pan que le haya sobrado? Lo que sea».
Algunos daban, otros cerraban la puerta en la cara. Pedí dinero en el semáforo. Esa fue la parte más difícil. Yo, que trabajé toda la vida, que nunca le pedí nada a nadie, que tallé piso de hospital por décadas, parada en el camellón, con la mano extendida pidiendo moneda. La vergüenza ardía más que una cachetada. Ardía la cara, ardía el pecho, ardía la dignidad entera. Pero el hambre es más fuerte que el orgullo, y cuando la barriga se pega a las costillas, uno extiende la mano. Me bañé en el baño de una gasolinería, de esos baños de puerta de metal que no cierra bien, piso mojado, regadera floja, sin toalla. Lavé mi ropa en una tina de una placita de madrugada para que nadie viera. La tendí en la banca y esperé que secara. Dormí en quicios, en parques, debajo de puentes. Comí pan duro, plátano magullado, resto de fiambrera que empleado de fonda dejaba en el bote de basura. Comí lo que apareciera, sin quejarme, sin asco, porque el asco es lujo de quien tiene opción. Y yo no tenía. En la segunda semana, en una tarde de martes caliente de marzo, una muchacha se paró frente a mí. Yo estaba debajo del puente de la circuito interior, sentada en el cartón, con la bolsa de lona en el regazo, mirando a la nada. La muchacha era joven, cabello chino, recogido en chongo, gafete del DIF, colgado en el cuello por un cordón azul. Ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camiseta blanca, tenis, ojos vivos, atentos, de quien busca a gente que necesita ayuda. Buenas tardes, señora. Me llamo Raquel. Trabajo en la asistencia social del DIF. ¿La señora necesita ayuda? Yo la miré. Le miré los ojos. Ojos de mujer joven, limpios, sin maldad, sin juicio. Y dije la frase más verdadera y más rara que me haya salido de la boca. Muchacha, tengo 2 semanas en la calle y es el lugar más seguro en el que he vivido en toda mi vida. La Raquel no dijo nada por unos segundos, me quedó viendo. Después se sentó en el suelo del puente a mi lado en el cartón y dijo: «Cuénteme, señora». Y yo conté todo. Ahí debajo del puente, a una desconocida de gafete azul, yo conté lo que nunca le había contado a nadie en 34 años. Y cuando terminé, yo estaba llorando y ella también. La Raquel me llevó al albergue municipal San Francisco de Asís, aquí en la Ciudad de México. Edificio viejo, renovado por el gobierno. Ala femenina separada de la masculina. Capacidad para 80 personas. Cama individual con colchón delgado, sábana blanca, almohada de espuma. Baño colectivo, 4 regaderas, 4 inodoros. Comedor con 3 comidas al día. Trabajadora social, psicóloga, enfermera. Yo entré a ese albergue y lo primero que vieron mis ojos fue la cama. Cama individual, de soltera. Una cama chiquita, angosta, donde cabía una persona sola. Solo yo. Nadie al lado, nadie roncando, nadie haciendo nada, solo yo. Me senté en la orilla de la cama, pasé la mano en la sábana limpia, oliendo a jabón de lavandería colectiva, sin olor a colonia de hombre, sin olor a sudor, sin olor a nada que me hiciera recordar la oscuridad y la mano y el ronquido. Sábana blanca, sencilla, limpia. La coordinadora del albergue, la doña Vera, mujer de 55 años, gordita, con lentes en la punta de la nariz y voz firme pero dulce, me explicó las reglas. Desayuno a las 7, comida al mediodía, cena a las 6 de la tarde, luz apaga a las 10 de la noche. Puerta del dormitorio no se cierra con llave. Regla de seguridad del albergue. La puerta no tiene llave. Yo pregunté y mi voz salió finita, apretada, de miedo. No, señora, pero hay vigilante toda la noche, un hombre y una mujer. Nadie entra al ala femenina sin autorización. Nadie. Puerta que no tiene llave, pero con vigilante, con protección, con gente cuidando. Diferente a mi casa, donde la puerta se cerraba por dentro, y quien se quedaba encerrada era yo, y quien tenía la llave era él, y el vigilante era nadie. Esa primera noche en el albergue, me acosté en la cama individual, jalé la sábana hasta el mentón, puse la foto debajo de la almohada,
la Chole de 25 sonriendo. La luz se apagó a las 10, oscuridad, igual al cuarto de la casa. Pero el sonido era diferente. No había ronquido de hombre, había respiración de mujeres. El dormitorio femenino tenía 12 mujeres esa noche. 12 mujeres, cada una en su cama individual. Respiración suave. Alguien tosiendo bajito, alguien suspirando, alguien volteándose en la cama y el resorte del colchón crujiendo. Sonidos de gente, de mujeres, de iguales, de gente que entendía lo que era la oscuridad mala y que ahí, en esa oscuridad del albergue, estaba segura. Y yo dormí esa primera noche en el albergue. Dormí 9 horas seguidas, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, sin despertar una vez, sin pesadilla, sin mano, sin ronquido, sin el cuerpo paralizarse de miedo. 9 horas de sueño limpio, entero, profundo, reparador. El tipo de sueño que yo no dormía desde hacía 34 años. La noche más larga y más corta de mi vida al mismo tiempo. Larga porque mi cuerpo necesitaba ese descanso, como tierra seca necesita lluvia. Corta porque cuando desperté, quería más. Quería dormir otras 9 horas. Quería dormir el resto de la vida así. De mañana en el comedor, pan de caja, mantequilla, café con leche en un tazón de aluminio, sentada en la mesa de fórmica, con tenedor, con plato de plástico, con otras mujeres alrededor. Nadie gritando, nadie quejándose, nadie golpeando la mesa de rabia, nadie diciendo que la comida estaba mala. Solo mujeres comiendo en silencio, con el silencio bueno de quien ya no tiene que tener miedo de hacer ruido. Yo mordí el pan con mantequilla, mastiqué despacito. Sentí el sabor de la mantequilla derritiéndose en el pan tibio. Sentí el café caliente bajando por la garganta y lloré. Lágrimas cayendo en el plato, mojando el pan. La mujer de mi lado, doña Francisca, 58 años, que huyó de su marido en Tlalnepantla después de 22 años de matrimonio. El marido le quebró el brazo con un palo y ella salió del hospital y no volvió. Me miró con esos ojos que conocían el dolor que yo conocía y preguntó, ¿primera noche? Sí. ¿Lloró de tristeza o de alivio? De alivio. Yo también lloré en la primera, después se pasa, solo queda el alivio. La doña Francisca me dijo una cosa días después que nunca volví a olvidar. Estábamos en el dormitorio, cada una en su cama, y me miró y dijo, Chole, ¿sabe qué es lujo para mí? Dormir de panza arriba. Porque en mi casa yo dormía de lado, encogida, de espaldas a mi marido, rezando para que no me tocara. Aquí duermo de panza arriba, brazo abierto, desparramada, porque la cama es mía y nadie está al lado. Dormir de panza arriba. Mis queridos, eso es lujo para la mujer que recibió golpes durante 22 años. Abrir los brazos en la cama, ocupar espacio, estirar las piernas, cosas que cualquier persona normal hace sin pensar, sin notarlo, sin valorarlo. Para nosotras era conquista, era victoria, era trofeo. Norberto me buscó, claro que me buscó. No por amor, no por nostalgia, no por preocupación, por propiedad. El dueño busca lo que es suyo, el carro robado se busca, el perro perdido se busca, la esposa que se fue de la casa de madrugada se busca. Por la misma lógica enferma de quien cree que la gente es cosa. En la primera semana le llamó a la Rosario. ¿Dónde está tu mamá? Desapareció. La Rosario no sabía. Yo no le había avisado a nadie. Me fui sin avisar, sin llamar, sin dejar nota. Él le llamó a la Tatiana, le llamó a la vecina doña Lucía, le llamó al padre de la iglesia. La Chole desapareció. Creo que está confundida. Puede ser la edad, ya sabe cómo es. Demencia. Demencia. La disculpa universal del marido que golpea cuando la esposa se escapa. La explicación perfecta. Está confundida, no sabe lo que hace. Pobrecita, necesita cuidados. Pobrecita. Él me llamó pobrecita ante los vecinos. El hombre que me destruyó durante 34 años me llamó pobrecita con voz de preocupación. Después de un mes, fue a la delegación. Levantó acta de persona extraviada.
Mi esposa Soledad de Jesús Morales, 61 años, desapareció de la casa. Puede estar desorientada. La policía buscó, inspeccionó hospitales, revisó registros, hizo ronda y llegó al albergue. Me encontraron. El policía vino a hablar conmigo en el comedor. La Raquel estaba a mi lado. El policía, un hombre joven de uniforme, preguntó con educación: «Doña Soledad, su esposo levantó acta de extravío. Está preocupado. ¿Usted está aquí por voluntad propia? ¿Usted está bien?» Yo miré al policía, miré a la Raquel y dije con una voz que no reconocí como mía, una voz firme, clara, sin temblar: «Yo no me extravié, señor. Yo huí. Huí de mi esposo y quiero que él sepa que estoy viva, estoy bien y no vuelvo nunca más». La Raquel confirmó: «Ella está acogida aquí por voluntad propia, víctima de violencia doméstica de larga duración». El policía anotó. Se fue. Le comunicó a Norberto que la esposa estaba localizada y no deseaba contacto. Y Norberto vino al albergue. Al día siguiente llegó en su carro, el Jetta blanco encerado de siempre, y paró frente al portón. La doña Vera, la coordinadora, fue al portón y lo detuvo. «Señor, su esposa no desea contacto. Usted no puede entrar a esta institución». Él se quedó en la banqueta y gritó. Gritó mi nombre como quien grita el nombre de un perro que se escapó. «Chole, Chole, regresa a la casa. ¿Estás loca, mujer?» Chole. La misma voz, la misma boca. La boca que de mañana decía buenos días y de noche decía las cosas que decía. La misma voz que me susurró en el altar: «Eres mía». La misma. Yo escuché desde la ventana del comedor, parada detrás de la cortina delgada, sosteniendo la tela con los dedos, espiando entre las rendijas. La doña Francisca vino a mi lado, me sostuvo el brazo y dijo: «No vayas allá. Él no entra aquí, ¿estás segura?» Y yo me quedé detrás de la cortina, escuchándolo gritar, y por primera vez en la vida, escuché esa voz desde afuera, desde adentro de un muro, protegida, lejos, y la voz que durante 34 años me paralizaba de miedo, ahora sonaba chiquita, lejana, como ladrido de perro detrás de barda alta. Hace ruido, pero no muerde. Él se fue. Volvió 3 veces en las semanas siguientes, siempre gritando, siempre detenido. A la 4ª vez, la doña Vera llamó a la policía. «Si el señor regresa una vez más, solicito orden de alejamiento y el señor será detenido por incumplimiento». No volvió. El dueño se rindió cuando la propiedad ganó muro y portón. La Raquel me llevó a la Fiscalía de la Mujer. Yo me senté en la silla de plástico frente a la agente. Mujer seria, de cabello recogido, que me miraba por encima de los lentes con una mezcla de profesionalismo y compasión. Y conté todo. 34 años, las cachetadas, los golpes, las patadas, los dientes perdidos, la cicatriz en la ceja, la cadera que cojea y lo que pasaba cuando se apagaba la luz. Todo, cada detalle que pude poner en palabras y los que no pude, los describí con el silencio, con la pausa, con el llanto que llegaba en lugar de las palabras. La agente escuchó, anotó, pidió revisión médica. El dictamen médico confirmó lesiones compatibles con agresión crónica en múltiples etapas de cicatrización. Trauma repetitivo en cadera derecha. Pérdida dentaria por impacto. Cicatriz cortante en región supraorbitaria derecha. La orden de alejamiento fue concedida el mismo día, 300 metros de distancia. Él no podía acercarse a mí, ni al albergue, ni llamarme, ni buscarme por terceros. Pero preso no, porque las agresiones eran antiguas, sin flagrancia, sin denuncia previa. Yo nunca había ido a la fiscalía en 34 años de matrimonio, sin testigo, porque todo pasaba dentro de la casa, de puerta cerrada, de noche en la oscuridad. La palabra de él contra la mía. Y la palabra de él ante la autoridad fue: «Yo nunca le puse la mano a mi mujer, ella está confundida, puede ser inicio de demencia». La agente me miró con honestidad y dijo: «Doña Chole,
La orden de alejamiento está concedida y debe cumplirse, pero detenerlo con las pruebas que tenemos ahora es muy difícil. Las lesiones son antiguas. Él lo niega todo. No hay testigo. Lo siento mucho. Yo miré a la agente y dije una cosa que salió de un lugar dentro de mí, que yo ni sabía que existía. Licenciada, me pasé 34 años con ese hombre sin que nadie me ayudara. Ningún vecino tocó mi puerta. Ningún padre preguntó si yo estaba bien. Ninguna cuñada me ofreció techo. Yo ya sabía que la justicia con letra mayúscula no iba a llegar a mi cuarto matrimonial con la puerta cerrada de noche. Está bien, lo acepto. Yo no necesito que él vaya preso. Necesito que se mantenga lejos de mí. Y eso usted ya me lo dio. Y eso ya es más de lo que tuve en 34 años. La orden de alejamiento no era justicia completa. Yo lo sé. Él está suelto, viviendo en la misma casa que yo limpié durante 34 años, durmiendo en la misma cama donde me destruyó durante 12.400 noches, lavando el carro el sábado, yendo a la panadería a comprar pan, siendo llamado buena gente por los mismos vecinos que nunca preguntaron por qué yo usaba lentes oscuros dentro de la casa. Él está allá libre, sin marca, sin consecuencia, sin prisión. Pero yo tengo el muro, tengo los 300 metros, tengo el papel firmado por una jueza que dice que él no puede acercarse. Y muro, mis queridos, para quien vivió 34 años sin ninguna protección, sin una puerta que me protegiera, sin una pared entre yo y el peligro. Muro ya es todo. Hace 3 años que vivo en el albergue, 3 años completos. Podría haberme ido. La Raquel me ofreció programa de vivienda social del gobierno, departamento chiquito en un conjunto habitacional. La Rosario me ofreció un cuarto en su casa con cama matrimonial y ropero y regadera caliente. Hasta la Tatiana sugirió que fuera a vivir cerca de ella, en un cuartito, y me ayudaba a pagar. Rechacé todo. No porque me guste el albergue. No es eso. Yo sé que el albergue no es casa. Sé que colchón delgado no es colchón de resortes. Sé que baño colectivo con 4 regaderas no es baño con puerta y llave y espejo. Sé que dormitorio con 12 mujeres no es cuarto solo mío. Yo sé todo eso, pero aquí tengo a las mujeres. La doña Francisca todavía está aquí. 61 años ya. Va a cumplir 62 en octubre. Tomamos café juntas todas las mañanas en la misma mesa del comedor, la mesa del rincón, cerca de la ventana. Platicamos bajito a la hora de la comida sobre telenovela, sobre receta, sobre los dolores en la rodilla que la edad va trayendo. De noche, cada una en su cama, en la oscuridad del dormitorio, una le dice a la otra: «Buenas noches, comadre». «Buenas noches». Y duerme sin ronquido de hombre, sin mano, sin miedo, solo respiración de mujer, solo paz. Otras vinieron y se fueron. El albergue es puerta giratoria de dolor, mis queridos. Entra la mujer quebrada, con el ojo morado y el alma desgarrada. Se queda semanas, meses, a veces años. Después sale remendada, cosida por dentro, con cicatrices que ya no se ven pero que duelen cuando cambia el tiempo. Unas salen a vivir solas, unas regresan con la familia, unas consiguen trabajo y rentan un cuarto. Y unas se quedan como yo. Porque quedarme aquí, en medio de estas mujeres que saben lo que yo sé, que vivieron lo que yo viví, que entienden lo que digo sin que yo tenga que explicar, quedarme aquí es el lugar donde me siento entera. Yo ayudo a las que llegan nuevas. Cuando entra una mujer nueva al albergue de madrugada, traída por la policía o por la trabajadora social, con los ojos asustados y el cuerpo temblando, yo me levanto de la cama, caliento un café, lo sirvo en una taza y lo llevo a donde ella está. Me siento a su lado, no pregunto nada. Solo digo: primera noche, tómate este café, mañana platicamos. Y me quedo ahí en silencio, haciéndole compañía, porque yo sé lo que es llegar a un lugar extraño de madrugada, sin saber si el mundo te va a lastimar de nuevo. Y sé que a veces lo único que uno necesita no es consejo ni explicación, es alguien al lado sosteniendo una taza caliente. Yo trabajo de voluntaria en la cocina del albergue todos los días. Despierto a las 5:30, hago el café, corto el pan, acomodo las mesas, preparo el comedor,
Después del desayuno ayudo en la comida, pelo papa, pico cebolla, sazono los frijoles. Después de la comida limpio el comedor, lavo el plato, barro el piso, paso el trapo en la mesa. No me pagan ni un centavo por eso. No lo necesito. Lo hago porque quiero, porque cocinar aquí es otra cosa, es otra vida. Aquí nadie patea porque la carne quedó dura. Aquí nadie avienta el plato porque el arroz quedó aguado. Aquí nadie me golpea porque el café se enfrió. Aquí las mujeres se sientan, comen y dicen: «Gracias, doña Chole, estuvo rico». Gracias. Una palabra, 5 letras. Una palabra que vale más que oro, que vale más que casa de 3 cuartos, que vale más que todo lo que Norberto supuestamente me dio en 34 años, porque él nunca me dio nada. Él me quitó los dientes, la salud, la cadera, el dinero, el sueño, la dignidad, la voz. Lo único que me dio fueron 34 años de miedo. Y el miedo no es regalo, el miedo es castigo. La Tatiana viene a verme de vez en cuando. La chiquita, la que a los 16 se sentó en mi cama y dijo la frase que cambió mi vida en cámara lenta. La calle es mejor que esto. Ella se casó, tiene 2 hijos, mis nietos, a quienes amo con una ternura que desborda, y vive aquí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Trae a los nietos a verme. Entran al albergue con los ojitos abiertos, curiosos, sin entender bien por qué la abuela vive ahí y no en casa con jardín. El mayor, el Alexis, de 8 años, me preguntó una vez: «Abue, ¿por qué vive usted aquí y no con nosotros?». Y yo le dije: «Porque aquí la abuela duerme bien, mi amor, y abuela que duerme bien despierta contenta para hacer galletas para el nieto». Y él aceptó. El niño acepta las cosas con una sencillez que el adulto desaprende. La Rosario también viene una vez al mes, el segundo sábado, puntual como reloj. Trae el paquete, muda de ropa, jabón, fruta, a veces un chocolate. Se queda 1 hora, se sienta en mi cama, platica sobre la vida, el trabajo, el nieto. Y a la hora de irse, en la puerta del albergue, se para, me mira con esos ojos que cargan toda la infancia que ella vivió y dice: «Mamá, si cambia de opinión, tiene cuarto en mi casa». Y yo digo: «Gracias, mi hija, pero yo estoy bien aquí, estoy en paz». De noche me acuesto en mi cama individual, jalo la sábana hasta el mentón, agarro la foto de debajo de la almohada, la miro, la Chole de 25 años, sonriendo, bonita, cabello suelto, todos los dientes. Paso el dedo por el borde de la foto, en el papel gastado de tanto tocar, y digo bajito: «Buenas noches, Chole, lo logramos». Guardo la foto de regreso, cierro los ojos y duermo. Duermo de panza arriba, brazo abierto, pierna estirada, desparramada en la cama individual, como si fuera cama de reina, sin ronquido al lado, sin mano en la oscuridad, sin miedo al interruptor apagándose, sin el estómago helándose, sin los vellos erizándose, sin la apnea. Duermo como dormía la Chole de 25 antes de casarse, suelta, liviana, entera, confiando en que el mundo no va a hacerle daño mientras tenga los ojos cerrados. 3 años durmiendo así, mulero 95 noches de paz, después de 12.400 noches de guerra. Y cada noche de paz vale más que todas las noches de guerra juntas. Porque la paz, cuando uno por fin la encuentra, pesa más, ocupa más, brilla más. Porque uno sabe el precio que tiene, sabe cuánto costó, sabe cuántos metros lo separaban a uno de ella y cuánto tiempo tardó uno en caminar. Y cuando alguien viene a visitarme y mira el albergue con cara de lástima, mira la cama individual, la sábana sencilla, el baño colectivo, el colchón delgado, la bolsa de lona debajo de la cama y dice: «Doña Chole, ¿usted no quiere algo mejor?». Yo digo siempre lo mismo y no me canso de repetirlo. «Mija, mejor que esto ya tuve. Tuve casa de 3 cuartos en la colonia Doctores, cama matrimonial king size, ropero de 6 puertas con espejo, regadera caliente con calentador, estufa de 5 hornillas, refrigerador doble, televisión de pantalla grande. Tuve todo lo que una mujer sueña tener, todo lo que el anuncio de la tienda vende como felicidad.
Y todas las noches dentro de esa casa bonita, acostada en esa cama king size, era destruida por dentro en la oscuridad, por un hombre que dormía a mi lado y roncaba en paz mientras yo lloraba sin hacer sonido. Y de mañana me levantaba y limpiaba la casa que me destruía. Pasaba el trapo donde había caído. Lavaba la sábana que fue testigo de mi destrucción. Cocinaba para el hombre que me arrancaba pedazos todas las noches. Aquí tengo una cama individual, una sábana, una almohada de espuma aplastada, una bolsa de lona con 3 mudas de ropa, una Biblia gastada y una foto de quien yo era antes de casarme. Y duermo de verdad. Duermo sin ronquido, sin mano, sin oscuridad que da miedo. Duermo sabiendo que cuando se apague la luz, el único sonido que voy a escuchar va a ser el viento en la ventana del dormitorio y la respiración de las mujeres al lado. Mujeres que entienden, que saben, que también huyeron. Eso no es poco, mija. Eso es todo. Porque todo lo que una mujer necesita para vivir de verdad es un lugar donde se acueste y nadie la toque sin que ella quiera. Un lugar donde la luz puede apagarse y la oscuridad no trae monstruo. Un lugar donde el único ronquido es el viento. Yo encontré ese lugar. Me tardé 34 años y 5 metros, pero lo encontré. Y el pan con mantequilla del desayuno de aquí es el más rico que he comido en toda mi vida. No porque sea pan de panadería fina, no porque la mantequilla sea importada, es pan de caja sencillo y mantequilla de bolsita. Pero es el primer pan que como sin sabor a sangre en la boca. Y pan sin sabor a sangre, mis queridos, es el pan más rico del mundo. Mis queridos, mis queridas, ahora necesito decirles algo de corazón a corazón, porque para eso está aquí esta abuela. No solo para contar mi historia. Contar la historia es solo el camino. El destino es otro. El destino es hablarles de frente, ojo con ojo, alma con alma. Si usted está viviendo con alguien que de día es una persona y de noche se transforma en otra, que de día le sonríe al vecino y de noche cierra la puerta y se vuelve monstruo, sepa una cosa. Eso no es matrimonio, eso no es amor, eso no es manera de hombre, eso no es una etapa, eso es prisión. Y usted, mi hija, mi hijo, no merece estar preso, no merece estar presa. Nadie merece. Si usted está acostada ahorita, escuchando el ronquido al lado, y el cuerpo entero doliéndole, y el alma gritándole, sepa que existe un lugar donde puede dormir sin ronquido. Existe una cama donde cabe solo usted. Existe un desayuno donde nadie le va a aventar el plato en la cara porque el café se enfrió. Existe un mundo del lado de afuera de la puerta que parece imposible de alcanzar, pero que está a 5 metros. 5 metros, mi querida, solo 5. Yo sé que parece imposible salir, yo sé. Me quedé 34 años creyendo que era imposible. 34 años mirando una puerta que estaba a 5 metros de mi cama y creyendo que esos 5 metros eran 5.000 kilómetros, que había un abismo entre la cama y la banqueta, que el mundo allá afuera era peor que el infierno aquí adentro. Pero no lo es, mis queridos. Yo dormí en la banqueta, en cartón, en el frío de marzo, debajo de un puente. Y la banqueta era mejor que la cama king size de la colonia Doctores. Porque en la banqueta nadie me tocó. No les voy a mentir y decirles que después de que uno sale todo es fácil y bonito y florido. No lo es. La calle es fría, el albergue es duro, la justicia es lenta y a veces no llega. El dinero es poco, la vergüenza muerde, la soledad aprieta, las hijas no llaman a vivir con ellas. El hijo desapareció del mapa. El cuerpo duele, la memoria espanta. Hay noches que me despierto de madrugada, sudando frío, creyendo que oigo el ronquido, y necesito un minuto para recordar dónde estoy, para recordar que estoy en el albergue, que estoy segura, que el ronquido era sueño, no realidad. Pero nada de eso, nada, mis queridos. Absolutamente nada. Es peor que la luz apagándose y el monstruo despertando en la oscuridad de tu propio cuarto. Nada es peor que 34 años de ronquido. Nada. Yo lo sé.
Yo sé que hay mujer viendo este video ahorita que trae el ojo morado escondido debajo del maquillaje, que inventó disculpa para la maestra del hijo sobre el labio hinchado, que le dice al médico que se cayó de la escalera, que hace la cuenta que yo hacía. ¿Cuántos años faltan? ¿Cuántas noches faltan? ¿Cuántos ronquidos faltan? Yo sé que hay mujer en este preciso segundo mirando la puerta de su propia casa y contando los metros. Para esa mujer, yo digo, camina, camina esos metros ahorita, de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, con bolsa de lona o con las manos vacías, con 200 pesos o sin nada en el bolsillo. Porque del otro lado de esa puerta hay aire, hay sol, hay gente que ayuda, hay trabajadora social que se sienta en el suelo del puente a tu lado y dice, cuéntame. Hay fiscalía, hay albergue, hay cama individual con sábana limpia y sin ronquido, hay pan con mantequilla sin sabor a sangre, hay vida. Yo caminé con 61 años, con la cadera torcida, con diente faltando, con cicatriz en la cara, con 200 pesos y una bolsa de lona. ¿Y si yo hubiera caminado con 27 en el cuarto mes de casada, cuando llegó el primer golpe, habría tenido 34 años más de vida de verdad? 34 años de sueño limpio, 34 años de pan sin sangre, 34 años de puerta abierta y libertad. No esperes 34 años, no esperes ni 34 días, no esperes ni 34 minutos. Levántate y camina ahorita, porque cada noche de más en esa cama es una noche de menos de vida. Y la vida, mi hija, es la cosa más preciosa que existe. Y ningún hombre, ningún marido, ningún monstruo de traje y carro encerado tiene el derecho de robártela. Ah, y antes de despedirme, necesito pedirles unas cosas, ¿está bien? Si esta historia les tocó el corazón, si se quedaron hasta el final escuchando a esta abuela contar lo que conté, les pido que se suscriban a este canal ahorita, que aprieten la campanita para no perderse ninguna historia, que le den like a este video, fuerte, para que le llegue a más gente, porque cada persona que lo ve es una persona que puede reconocer las señales, que puede mirar a la vecina con lentes oscuros dentro de la casa y preguntarle, ¿estás bien de verdad? Que puede ser la Raquel de alguien, la mano que jala a otra mujer fuera de la oscuridad. Y en los comentarios quiero que escriban una sola palabra. Una palabra que resume todo lo que esta abuela de 68 años aprendió en 34 años de infierno y 3 años de paz. Escriban libertad. Quien vio hasta el final, quien se quedó conmigo desde el primer minuto hasta ahorita, escribe libertad en los comentarios para que yo sepa que están conmigo, para que yo sepa que la historia de la chole del albergue llegó donde tenía que llegar, para que yo sepa que mi voz, que se cayó durante 34 años, por fin está siendo escuchada. Háganlo ahorita. No esperen un minuto más, porque esperar es una cosa que yo hice demasiado tiempo en la vida. 34 años esperando. Y aprendí de la manera más dolorosa que existe, que el tiempo no espera a uno. Uno es quien tiene que dejar de esperar y empezar a caminar. Yo cuento mi historia no para que me tengan lástima. Lástima, no la acepto. La cuento para que presten atención. Atención a la vecina que de repente dejó de salir de su casa. A la compañera de trabajo que siempre anda con lentes oscuros y manga larga, aún en el calor de julio. A la hermana que se casó y desapareció y ya nunca contesta la llamada. A la mamá que está cada vez más delgada, más callada, más apagada, más invisible. Presten atención al silencio, porque el silencio de una mujer que sufre no es paz, es miedo. Y el miedo tiene sonido, mis queridos, tiene olor, tiene forma, tiene cara. Y si prestan atención, si miran de verdad en vez de solo ver, lo reconocen. Si usted o alguien que usted conoce está viviendo una situación parecida a la que yo viví, sepa que en cada ciudad, en cada estado, en cada país del mundo, hay personas y organizaciones preparadas para ayudar. Busque, pregunte, llame, vaya a la fiscalía, vaya a la asistencia social, vaya a la iglesia, al centro de salud, a la escuela. Cuéntele a alguien, aunque sea susurrando, aunque sea llorando, aunque sea escribiéndolo en un papelito. Hable, porque quien habla ya dio el primer paso,
y el primer paso es el más difícil. Después de él, los demás vienen solos. Yo lo garantizo. Yo fui destruida, pero no fui destruida hasta el fin. Fui silenciada durante 34 años, pero mi voz volvió. Más fuerte, más firme, más alta que nunca. Estuve encerrada en un cuarto oscuro con un monstruo, pero la puerta estuvo abierta todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo solo no sabía que podía caminar. Ahora sé. Y ahora ustedes también saben. La dignidad y el derecho a dormir en paz son cosas de todo ser humano. No importa dónde nació, no importa el color de su piel, no importa su religión, no importa si tiene mucho dinero o si no tiene nada. Toda mujer merece una cama donde se acueste y nadie la toque sin que ella quiera. Toda mujer merece un desayuno sin miedo. Toda mujer merece respirar sin pedir permiso. Yo soy la Chole, Soledad de Jesús Morales. Tengo 68 años. Vivo en un albergue para mujeres en la Ciudad de México. Duermo en una cama individual con sábana del albergue y almohada aplastada del albergue. Y debajo de esa almohada aplastada hay una foto de una mujer de 25 años sonriendo con todos los dientes, sin cicatriz. Esa mujer soy yo. Esa mujer todavía soy yo. Porque debajo de todo lo que él hizo, debajo de 34 años de oscuridad y ronquido y dolor, sobreviví. Estoy aquí sentada en este comedor, acomodando estas mesas, haciendo este café, contando mi historia, respirando aire de afuera, durmiendo de panza arriba. Y si yo pude, ustedes también pueden. No importa cuántos años ya pasaron, no importa cuántas noches ya se fueron, no importa si la puerta parece demasiado lejos, está a 5 metros. Y 5 metros es el camino más corto entre el infierno y la libertad. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por existir. De esta abuela que duerme de panza arriba, brazo abierto, desparramada en la cama individual, como si fuera cama de reina. De la Chole, con todo el amor que sobrevivió. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que todas sus noches sean de sueño limpio, sin ronquido y sin miedo.